México, finales de los años 70. Las noches en el desierto eran testigo de luces que cruzaban el cielo, aviones que no deberían estar ahí. En esas rutas clandestinas comenzaba a forjarse la leyenda de un hombre que cambiaría el mundo del narcotráfico para siempre. Su nombre: Amado Carrillo Fuentes. Pero el mundo lo conocería como el Señor de los Cielos. No fue un capo común. No buscó las cámaras, no se mostró como un Robin Hood, no quería ser amado ni temido. Lo que quería era algo mucho más grande: poder absoluto, dinero sin límite y control total del aire. Hoy, te contaré la historia jamás contada. La historia de un hombre que convirtió el cielo en su autopista personal. Y que murió de la forma más insólita que alguien de su nivel podía morir. Amado nació en 1956 en Sinaloa. Era el segundo de 11 hijos de una familia humilde, agricultores que apenas sobrevivían con la tierra. La pobreza marcó sus primeros años. No había lujos, no había abundancia. Pero sí había un mundo oculto que lo rodeaba: el contrabando. En Sinaloa, desde siempre, el tráfico de drogas era un secreto a voces. Los campos de amapola y marihuana estaban a la vista, pero nadie hablaba demasiado. Los campesinos sabían que esa planta daba más dinero que cualquier cosecha de maíz. Amado creció viendo cómo los hombres más influyentes de la región no eran políticos ni policías. Eran los narcotraficantes. Y pronto, entendió que ese era el camino para dejar atrás la pobreza. Su tío, Ernesto Fonseca Carrillo, mejor conocido como Don Neto, ya era un capo respetado dentro del cártel de Guadalajara. Fue él quien lo tomó bajo su protección, quien le enseñó que el narcotráfico no era solo violencia y armas. Era un negocio, una industria que debía manejarse con paciencia, astucia y disciplina. Si yo me encontraba con Amado Carrillo Fuentes, yo mismo lo mataba. Y recuerdo es que él tuvo mucho que ver en la muerte de mi hermano. De la mano de Don Neto, Amado aprendió las reglas del juego. Al principio, fue un simple aprendiz. Su tarea: observar, escuchar, callar. Su carácter lo ayudaba. Amado no era como otros jóvenes narcos que querían presumir carros, armas o mujeres. Él era diferente, callado, calculador, un estratega nato. Cuando tuvo edad suficiente, Don Neto lo envió al norte, a Chihuahua, a trabajar bajo las órdenes de Rafael Aguilar Guajardo, jefe del cártel de Juárez. Ese movimiento fue clave. Amado pasó de ser un aprendiz en Guadalajara a convertirse en el hombre de confianza de uno de los capos más poderosos de la frontera. En Ciudad Juárez, el negocio era distinto. No se trataba de sembrar o producir, se trataba de mover. Juárez era la puerta de entrada a Estados Unidos, el mercado más lucrativo del mundo. Amado aprendió a coordinar cargamentos que cruzaban la frontera, a sobornar a oficiales, a manejar la logística de un negocio que generaba millones cada semana. Pero Amado no se conformaba con seguir órdenes. Él tenía una visión mucho más grande que cualquiera de sus jefes. Mientras otros carteles se peleaban por rutas terrestres o marítimas, Amado vio una oportunidad que nadie había explotado a gran escala: el aire. Comenzó a invertir en aviones. No pequeñas avionetas, sino jets Boeing 727, capaces de transportar toneladas de cocaína en una sola noche. Así nació el apodo que lo haría inmortal: el Señor de los Cielos. Su flota aérea llegó a superar las 30 aeronaves. Pilotos entrenados, pistas clandestinas en desiertos y selvas, tecnología de punta para la época. Cada vuelo representaba millones de dólares. La DEA quedó impresionada. Nunca habían visto algo semejante. Mientras perseguían camionetas y lanchas, Amado ya estaba en otra liga. En pocas horas podía mover más droga que un cartel completo en semanas. Y lo hacía con una frialdad absoluta. No dejaba cabos sueltos. Si un piloto fallaba, desaparecía. Si un funcionario no cumplía, era reemplazado. Para Amado, el negocio estaba por encima de todo.
Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, es para la DEA hasta la fecha el narcotraficante más inteligente que ha tenido México. Innovador. Sobre todo Señor de los Cielos porque utilizó Boeings, aviones 737 para traer cocaína desde Colombia a México y en menos de una hora bajaban toneladas de cocaína los trabajadores de Amado y lo llenaban de dólares. En 1993, el destino de Amado cambió para siempre. Su jefe y protector, Rafael Aguilar Guajardo, fue asesinado en Cancún. Se dijo que detrás de ese crimen estuvo el propio Amado, que decidió quitar del camino a su jefe para quedarse con el control absoluto del cártel de Juárez. Con Aguilar fuera, Amado ascendió al poder. De pronto, se convirtió en uno de los hombres más poderosos de México. El cártel de Juárez, bajo su mando, se transformó en una máquina imparable. Alianzas con los Ochoa Vázquez en Colombia, contactos con los carteles de Cali y Medellín, control de rutas en el norte de México. Pero el poder trae enemigos. Los Arellano Félix, en Tijuana, no estaban dispuestos a permitir que Amado creciera demasiado. Y las guerras comenzaron. En Juárez, la violencia se desató como nunca. Cadáveres colgando de puentes, balaceras a plena luz del día, mensajes de sangre en cada esquina. La ciudad fronteriza se convirtió en un campo de batalla. Y en medio de todo, Amado seguía creciendo. Yo creo que Amado Carrillo Fuentes, para mí particularmente, quizá pudo haber sido el narcotraficante más importante que existió en aquel entonces, en la mitad de los 90, en México y en el mundo. O sea, Amado Carrillo Fuentes era quizá el hombre que más toneladas y toneladas de cocaína importaba de Colombia a México y de México las exportaba a los Estados Unidos. Amado Carrillo Fuentes ya no era un aprendiz. Ya no era aquel joven humilde que seguía órdenes en Sinaloa o Chihuahua. Ahora, él dictaba las órdenes. Y cada palabra que pronunciaba movía millones de dólares, cientos de hombres armados y toneladas de cocaína. Su organización creció de manera descomunal. Lo que había comenzado como una flota de aviones se transformó en un verdadero imperio aéreo del narcotráfico. Los cielos eran suyos. Ningún otro capo en la historia había logrado lo que él. Aviones despegando al mismo tiempo desde Colombia, atravesando Centroamérica y llegando a México con cargamentos de droga que luego cruzaban a Estados Unidos. Mientras los demás carteles discutían por rutas terrestres y marítimas, Amado ya había conquistado lo que parecía imposible, el espacio aéreo. El dinero fluía como un río sin fin. Se calcula que Amado llegó a generar hasta 25.000 millones de dólares en ganancias durante los años 90. Un imperio comparable con el de Pablo Escobar en su mejor momento. Pero Amado era diferente. No buscaba la fama ni el show mediático. No quería aparecer en revistas ni que su rostro fuese conocido por el pueblo. Su estrategia era el bajo perfil. Mansiones escondidas en la sierra, haciendas fortificadas y búnkers subterráneos. Mientras Escobar regalaba casas y se mostraba como un benefactor del pueblo, Amado prefería el silencio. Su estilo lo hacía casi invisible. Y esa invisibilidad lo convertía en aún más peligroso. Dentro de su organización, Amado era temido, pero también respetado. No gritaba, no se desesperaba. No necesitaba levantar la voz para imponer su autoridad. Su forma de hablar era calmada, fría, calculadora. Cuando daba una orden, sus hombres sabían que no había margen de error. Se cuenta que en reuniones, Amado escuchaba durante horas a sus socios, y cuando finalmente hablaba, todos sabían que sus palabras eran ley. Ese estilo lo diferenciaba de capos explosivos como Escobar o Guzmán. Amado era un estratega silencioso, un arquitecto de la logística criminal. Pero el poder absoluto siempre trae consecuencias. Los enemigos comenzaron a multiplicarse. El cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix, lo veía como una amenaza.
La frontera era un terreno disputado y la violencia se volvió inevitable. Al mismo tiempo, el Cártel del Golfo, bajo el mando de Juan García Ábrego, tampoco estaba dispuesto a perder terreno. Las guerras entre carteles estallaron en todo México. Las calles se convirtieron en campos de batalla. Ciudad Juárez fue una de las más golpeadas: asesinatos, desapariciones, ejecuciones públicas. Pero mientras los otros capos se debilitaban, Amado parecía crecer más y más. Cada guerra lo hacía más fuerte, porque sabía esperar el momento exacto para golpear. Amado entendió algo que muy pocos en su época comprendían. El narcotráfico ya no era un negocio local. No se trataba solo de mover droga de un punto a otro. Era un negocio global. Por eso, tejió alianzas con los grandes capos colombianos, como los hermanos Ochoa Vázquez y, más tarde, con miembros del Cártel de Cali. El vacío que dejó la muerte de Pablo Escobar en 1993 fue aprovechado por Amado para consolidarse como el principal socio en México de los colombianos. Mientras tanto, en Estados Unidos, la DEA comenzaba a verlo como el capo número 1. Pero atraparlo no era sencillo. Amado no dejaba rastros. No usaba teléfonos. No se exponía en lugares públicos. Al mediodía de hoy, la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República hizo llegar al Ministerio Público de la Federación el dictamen en materia de genética forense, también conocido como ADN, en el que se señala que sí existe afinidad familiar del cadáver adulto a nombre de Antonio Montes Flores con la familia de Carrillo Fuentes, por lo que queda identificado genéticamente dicho cadáver como el de Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. Con el dinero que generaba, Amado no solo compraba armas o aviones. Invertía en construcción y negocios legales. Se calcula que financió hoteles, desarrollos inmobiliarios y empresas en México y el extranjero. Muchos de esos negocios aún existen, camuflados como inversiones legítimas. El Señor de los Cielos no solo fue un capo. También fue un empresario que lavó su dinero a niveles nunca antes vistos. Poco a poco, su nombre comenzó a convertirse en leyenda. Los niños en Sinaloa y Chihuahua escuchaban historias sobre él. Se decía que tenía más dinero que los presidentes de México. Que podía comprar cualquier político, cualquier general, cualquier juez. Para el pueblo, era una figura lejana, casi mítica. No regalaba nada como Escobar, pero todos sabían que Amado Carrillo existía. Y que era mejor no cruzarse en su camino. Pero mientras más alto se sube, más fuerte es la caída. Y Amado lo sabía. El gobierno mexicano, la DEA, y hasta sus propios aliados comenzaron a verlo como un problema. Un hombre con tanto poder no podía durar para siempre. Y entonces, llegó el momento que nadie esperaba. Un giro en la historia que cambiaría para siempre la leyenda del Señor de los Cielos. Porque la muerte de Amado Carrillo no fue en un enfrentamiento, ni en una cárcel, sino en un hospital, en la mesa de operaciones.